Hoy vamos a hablar un poco sobre el Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento o esa primera alianza con la que Dios inicia con el pueblo de Israel, podemos dividirlos en cuatro grupos dentro de sus 46 escritos. Podemos encontrar lo que es el Pentateuco, podemos encontrar, o ley también conocida, podemos encontrar libros que llamamos históricos, libros que son de sabiduría o sapiensales y también los libros proféticos, cada uno con sus características y particularidades. Hay que tener claro que la constitución de la escritura, pues no únicamente abarca el elemento histórico en el que fue realizado, sino también esa evolución teológica y de conocimiento que el pueblo de Israel y la humanidad en general va teniendo de Dios. Entonces, vamos a empezar por esos primeros 5 libros que conocemos como la ley, los judíos llaman la Torá, o también conocemos como Pentateuco. Pentateuco viene de una palabra compuesta, penta que significa 5 y teuco que es como estuches, recordando que inicialmente los textos eran pues escritos en rollos y guardados en estuches para su posterior lectura. La Torá es lo más importante y vital para todo el pueblo de Israel. Se atribuye su autoría a Moisés, aunque evidentemente después se fue realizando una mayor pues introducción de textos en función del conocimiento que el pueblo iba teniendo de Dios. Pero claramente es Moisés el principal autor y el que sostiene sustancialmente todo lo que está ahí escrito. Esos 5 libros se llaman pues Génesis, que significa orígenes, y nos pone de relieve todo ese proceso de Dios, en primer lugar, cómo hace para crear el mundo desde una mirada teológica y también cómo empieza a constituir un pueblo elegido. Tenemos el libro del Éxodo que nos recuerda esa pues maravillosa historia de cómo el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud de Egipto y empieza su peregrinaje hacia la tierra prometida. Tenemos el libro de Levítico, que es un libro ciertamente muy denso, pero muy necesario porque nos recuerda esos lineamientos cultuales, esa manera de dar pues justamente honra a Dios, todas las prescripciones tanto pues a nivel de culto como a nivel civil inclusive. Entonces un libro muy legislativo, pero que nos enseña a entender cómo Dios va guiando a su pueblo para que le den culto y alabanza. Tenemos el libro de los números, que se llama así porque inicia con los censos de todas las personas que eran parte del pueblo de Israel durante ese peregrinaje, quienes se componían esas 12 tribus mientras se acercaban a la tierra prometida. Y tenemos el libro del Deuteronomio, que significa Deutero segundo, nomio, pues ley. Es como una pues reafirmación y una pues introspección de todo lo que es la ley del pueblo de Israel, unido y va cerrando con un mensaje profético que va pues ayudando a entender cómo la mano de Dios va a ir guiando al pueblo a lo largo de todo ese proceso de conquista de tierra prometida, pero sobre todo empieza a crear en la comunidad ese justamente deseo de una vida eterna. Entonces, en esos primeros 5 libros descansa todo lo que es la ley para el pueblo de Israel y nos permiten conocer cómo fue Dios empezando a elaborar todo ese plan de amor y ese plan de salvación que está justamente plasmado en la Escritura.